grave, vas a tener tú que esperar a que lleve un tratamiento primero farmacológico, inmovilización, etcétera, ¿ya? Si no, si no fue tan grave, ok, entonces va a haber un tratamiento durante los primeros 3 días o las primeras 72 horas de producida la lesión. Bien, salvo en lesiones graves, ¿no? En lesiones graves no, pues hay ni hablar. Tiene que pasar un tiempo mayor en la que, por ejemplo, un hueso tiene que consolidar y todo lo demás, ¿no? Por lo general lo acompaña inmovilización. Le ponen el yeso, le ponen el cabestillo, el vendaje, etcétera. Tú tienes que esperar, ¿ya? Y en peores ya casos peores, tienes que esperar a que, bueno, le van a poner seguro clavos, pernos, tienes que esperar a que todo eso, esa fase termine, ¿ya? Esa es eso lo ve el médico, lo evalúa, le retira él manda a rehabilitación, ¿ya? Ok, pero salvo en estos casos, los demás, por lo general tú esperas durante 3 días. En esos 3 días tiene un abordaje, ¿bien? Y después de los siguientes 3 días, que ya viene la parte, la fase 3 que es la rehabilitación, durante las siguientes 3 semanas te vas a enfocar en otro abordaje, ¿bien? Y la última parte, o la cuarta fase, que es el acondicionamiento o reacondicionamiento. Si la lesión ha sido, pues, moderada, pues, o grave, ya después del yeso, después de la inmovilización, cuando ya pasa a rehabilitación, ya después también tenemos que acondicionarlo, o reacondicionarlo, y eso puede durar meses. Depende del daño, ¿ya? Puede durar meses. Ok, primeros auxilios. Mira aquí. Los primeros 3 minutos es importante. Son cruciales. Bien, aquí tú vas a determinar el grado de la lesión y actuar de acuerdo a ello. Vas a tener que valorarlo. El dolor, del 1 al 10 en escala. ¿Cuánto te duele? Tanto. ¿Ok? ¿Puedes caminar? ¿Puedes pisar? ¿Puedes mover? Sí, no. Ok, visualmente, cómo veo el segmento? ¿Está inflamado? ¿Está morado? ¿Está deforme? ¿O no? Ok, entonces eso me va a dar a mí una escala de evaluación en la que yo voy a poder determinar si o continúa o lo saco. O le digo, no, no puede seguir. Bien. En caso, pues, de otros deportes como el boxeo, o deportes donde hay golpes de puño y pie, a veces incluso hay un médico al costado, ¿no? Donde él, pues, evalúa también la dilatación pupilar, si es que quiere descartar daño cerebral, o cortes en la cara, etcétera, ¿no? En fin. Bien, entonces todo eso tienes que evaluar tú. Bien, sí, de repente el futbolista corrió, hubo un choque y se cortó. Entonces, ¿qué vas a hacer? De repente está sangrando, tienes que controlar el sangrado, etcétera. Bien. Entonces, todo eso lo tienes que evaluar dentro de los primeros ¿cuántos? 3 minutos. Es rápido eso. Ya, entonces tú tienes que ser, pues, sereno. Bien, sereno. Ok. Entonces, básicamente hay un protocolo aquí. Si vemos la parte de abajo, es las siglas en inglés de stop, ¿no es cierto? Es decir, tienes que primero, ok, paramos, detenemos el juego, detenemos la competencia y evaluamos. Bien. ¿Qué más? Hacemos preguntas como, ok, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Cuánto te duele? Etcétera. Observamos y luego, pues, prevenimos, ¿ya? Si puede seguir jugando, ok, seguirá. No pasó nada, se fue una caída, ok. ¿Pasó? Ok, ya pasó. Bien, fue leve. Ok, puede continuar tal vez. ¿Bien? Bien, y ahí vamos a evaluar justamente esto, miren. Que si es leve o no. ¿Ok? Moderado o grave. ¿Qué más? A ver. Ok, una vez que ya lo determinamos, ya pasó la competencia. Vamos a ir nosotros aquí a ver ya el tratamiento de los siguientes 3 días, ¿bien? Después de una lesión. Sobre todo si ha sido leve, ya, a moderada tal vez. Bien, ¿cómo va a ser el abordaje aquí? ¿Cómo va a ser? Pues va a ser más conservador, ¿ya? Aquí básicamente usamos las siglas RICE en inglés, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Reposo, hielo, vendaje compresivo, compresión si es necesario, y la elevación del segmento, pues para que ese segmento favorezca el retorno venoso, el retorno linfático.
porque va a haber edema, es lo más seguro. Bien, entonces, em, básicamente lo que vamos a tener seguido de una lesión es toda una respuesta fisiológica del cuerpo. ¿Como cuál? Pues la inflamación, el edema, el dolor. ¿Cómo lo controlo? Si la lesión fue leve, moderada, máximo, ¿no? Severa, no, pues por mucho hielo que le pongas, necesita otro abordaje, pero si ha sido leve por lo general, entonces va a haber, yo tengo que tratar con qué? Con hielo. Bien, primero reposo. El deportista no puede entrenar. Tiene que descansar por lo menos durante los siguientes 3 días. Bien, o al menos 1 o 2 días, pues si ha sido muy leve, ¿no? Entonces no puedo decirle, "Ah, ok, no, sigue entrenando, no pasa nada". No, tiene que descansar y yo tengo que abordarlo con qué. Primero reposo, lo que le estoy mandando. Luego hielo. ¿Cuánto tiempo de hielo? 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Cuánto tiempo le pongo el hielo? 10 ¿Ustedes qué minutos. creen? Ya, 15 10 minutos, minutos. 15 minutos, muy bien. Sí, está bien lo correcto. Por lo general, máximo, como máximo 20 minutos, ¿ya? De hielo. ¿Lo puedo repetir? Sí. ¿Cada cuánto? Cada 2 o 3 horas, ¿ya? Pero sí, ese es más de 20 minutos de hielo, el cuerpo, el cerebro interpreta que hay congelamiento en la zona y manda más sangre, manda más, eleva la temperatura, por lo tanto le puedo producir un efecto contrario. Ya, con 20 minutos de hielo está muy bien, ¿ok? Entonces, ese va a ser mi tratamiento durante los siguientes 3 días después de producida la lesión. Bien, si necesito vendarlo para comprimir para que ese edema no sea más grande, lo haré, pues no hay problema. ¿Ya? Y también, pues, si está echado el paciente en su casa descansando, pues decirle que mantenga el segmento, pues, elevado. ¿Ya? Muy bien. Vamos por acá. ¿Por qué hielo? ¿Qué produce el frío? Cuando uno... Desinflamación. Muy Baja bien. el calor. Vasoconstricción, ¿no es cierto? El frío produce vasoconstricción. Es decir, tenemos esa propiedad del frío para combatir la inflamación. Cuando hay inflamación se produce lo contrario, una vasodilatación. Y yo con el frío bajo hago que disminuya la luz de los capilares sanguíneos para que, pues, evitar que el edema se genere con mayor intensidad. Bien, ok. Ahora sí, ya durante las siguientes, es decir, ya pasaron 3 días, ok, ya esa es mi ya controlé, al menos de manera conservadora, ya controlé mejor el dolor y la inflamación, ya está más controlado. Ok, ok. ¿Qué viene ahora? Ya la fisioterapia o la rehabilitación de las siguientes 3 semanas. Bien, aquí ya pasamos de un estado agudo del dolor a un estado ya más crónico del dolor. Bien, aquí ya lo puedo abordar de otra manera. Bien, ahora, em, ¿qué pasa si a pesar de que yo abordo con hielo, reposo y todo, durante los primeros 3 días, ya, ok, ya pasaron 3 días y el dolor todavía sigue agudo? Y es más, no solo sigue agudo, sino que también tiene problemas para movilizar, para mover el segmento. ¿Qué me podría indicar eso? Mm, ¿Qué, a ver, participen sin miedo. que puede haber de repente una fractura a nivel del Claro, hueso, no sé. claro, claro. Que me está escondiendo una lesión mayor. Tendría que mandar una orden para que se revise una ecografía o un rayos X. Radiografías, Es a nivel del Claro, hueso. por supuesto. Ahí lo derivamos, ¿no es cierto? Hacemos Ujú. derivamos, ¿no? Un Ok, traumatólogo. vino, claro, ¿no es cierto? Al médico y que ellos le envíen pues una prueba diagnóstica, una prueba de imagen, ¿no es cierto? Una radiografía, si él lo cree conveniente, una eco o una resonancia magnética, en caso que lo requiera, ¿no? Pero si yo veo que el deportista, ok, produjo la lesión, todo lo que tú quieras, ¿ya? Pero después de 3 días todavía me sigue con dolor agudo, a pesar que toma el calmante, todo, ¿no es cierto? Y después pasa el efecto y sigue con dolor agudo.
y no puedo mover bien, se muevo y me duele mucho, ok, directo, vaya usted a su médico para que le haga pues los exámenes que le crea conveniente. Bien, por eso es la importancia de no tocar necesariamente, no tocarlo, movilizarlo durante los primeros 3 días, ¿no? Eso va a ser un indicador para mí. Siguiente. Ya, pero si todo está bien, no hay problema, ok, bajó, el cuerpo comenzó a solucionar el problema por sí mismo, porque el cuerpo tiene esa capacidad, más la ayuda farmacológica. Ok, entonces ahora sí, lo paso ya a la siguiente fase, que es la siguiente 3 semanas. Ahí sí puedo abordarlo ya con otras técnicas. Bien, por ejemplo, pues ya puedo usar otros agentes como los ultrasonidos, el TENS. Bueno, el TENS también lo puedo utilizar en fase aguda, ¿ya? Pero principalmente me viene también bien en fase después de los primeros 3 días. Bien, ahí puedo usar también ya el calor, la termoterapia, las compresas calientes, los rayos infrarrojos, etcétera. Bien, entonces ahí tengo ya digamos, una mayor variedad de técnicas para yo poder abordar esa lesión. Bien, y luego, vamos por aquí, también ya venimos después a la rehabilitación activa. En el caso de los deportistas, la carga de readaptación al deporte obviamente es eh, progresiva, ya es progresiva. Y sobre todo, entrenar aquellos segmentos que no tienen nada que ver con el segmento de la lesión. Bien, por ejemplo, de repente se tuvo un esguince, ya, pues un esguince. Tobillo, ok, voy a tener consideración con el tobillo, pero la rodilla puede trabajar bien. La cadera, todo el tren superior puede seguir trabajando esas zonas que nada tienen que ver con el tobillo. Bien, entonces voy a enfocarme, ¿para qué? ¿Cuál es el problema aquí en un deportista? Que si para muchos días, baja bueno, puede tener unos, tal vez 7 días en el que el cuerpo pues ya mantiene sus niveles de fuerza y todo lo demás, pero de resistencia y todo, pero pasa más tiempo y va a haber afectado su rendimiento. Entonces, devolverlo, ahí está el trabajo. Bien, evitar que pierda el rendimiento lo más que se pueda en otros niveles, en otras zonas, y bueno, sí tener consideración en la zona afectada, pues, ¿no? Mientras se pueda. Bien. Peor, pues, ya cuando el deportista ha sufrido una inmovilización por más de un mes, aunque también podría seguir entrenando a otras partes, pero la zona, el segmento que va a estar inmóvil, va a quedar pues ya con más limitaciones. Por lo general, después de un yeso, ya pues, ni hablar si son clavos, ¿no? ¿Cómo queda? Pues la articulación queda pues rígida, ¿no es cierto? El tono muscular ha bajado, ¿no? La masa muscular ha bajado, el rango articular ni que hablar, ¿no? Está corto, ¿no? Me pasó con un pacientito que juega rugby y pues es en la Federación de Rugby, ¿no? Y él pues es muy delgado, es bien delgadito. No parece que fue a jugar a rugby, ¿no? Es pequeño y delgado. Pero bueno, entonces él en un choque que le hacen entre dos, le rompen generalmente el peroné y parte de la tibia. O sea, la fractura de la tibia no fue total. Fue una fisura en tibia, pero sí rompió el peroné. Entonces lo fijaron con un perro, ¿no? Entonces hicimos la rehabilitación. Después, cuando le quitaron ya el yeso y todo, pero iba a tener que volver a hacer una pequeña operación para retirarle uno de los pernos. Entonces, hicimos una rehabilitación antes y después de la segunda operación que fue pues ya ambulatoria, ¿no? Pero igual, este, tuvo todo esto, ¿no? Nos encontramos con un tobillo que estaba pues rígido, y, poca movilidad, menos fuerza. Esa musculatura de esa pierna estaba pues menos que la otra. Entonces, potenciarlo para que pueda volver a jugar, ¿no? Ahorita está jugando, parece, nuevamente, a pesar que tiene el perno ahí, ¿no? Quedaron algunos pernitos, algunos clavos ahí, pero le permite jugar nuevamente. Entonces, este, bueno, hicimos la rehabilitación, no nos llevó más que tal vez, no sé, tal vez unas 7 sesiones, ¿no? Unas 4 antes y unas 3 después. Y le fue bien al chico. Entonces, bueno, joven, entonces su recuperación es más rápida también. Ya en el mejor de los casos es así, ¿no? Pero hay otros casos en los que pues sí tiene que pasar pues por un mayor tiempo de rehabilitación, ¿ya? Ok, entonces,
La rehabilitación activa, sí hay que enfocarla no solamente en lo que nosotros conocemos, en lo que es la rehabilitación física, sino también orientada un poquito al deporte que él practica, ¿no? Más o menos entrenarlo por ahí, ya, en lo que se pueda, en lo que se pueda. Bien, si vamos a tener ayudas, como por ejemplo, bueno, tuvo una fisura, un desgarro muscular, ya vamos a usar también otros agentes regenerativos como el magneto, viene muy bien. El láser terapéutico también, ¿no? Si no tuviésemos láser, pues está el magneto también, ¿no? Bien, ahí tenemos. ¿Qué técnicas tenemos principales? Bueno, los agentes físicos en toda su variedad, la terapia manual también, y el ejercicio terapéutico y control motor. Ahí nos vamos a mover, ahí nos vamos a dividir. En agentes físicos tenemos, pues, agentes que vamos a usar en la primera etapa de producir la lesión, en los primeros 3 días, como hablamos de la crioterapia o el frío. Podríamos usar también, de repente, si queremos controlar el dolor, también usar la electroterapia, el del tipo TENS, viene bien, bien, en alta frecuencia sobre todo, viene muy bien. Interrumpimos las señales del dolor, bien, pero nada más, no podríamos movilizar, no podríamos masajear, eso no se hace, ni usar calor, por ejemplo, ¿no? Ahí pues ya evitamos todo eso, ¿no? Ya en la otra etapa sí podemos usar lo demás. La terapia manual también, según el tipo de lesión, el grado de lesión y la etapa de la lesión, podríamos usar los masajes también. Bien. Los masajes tienen un enfoque importante tanto en la recuperación como en la prevención, ¿ah? Ojo, en la parte deportiva el masaje tiene mucho, mucho, mucho que ver. Y también en lo no deportivo, sino que yo sé que hay algunos fisios que no les gusta hacer masajes. No les gusta, no lo hacen. Entonces, ok, se respeta, pero el masaje tiene base científica que podemos usarla a nuestro favor. Bien. Entonces, en la parte de recuperación de una lesión deportiva, en cierta etapa sí podemos usarlo. eh, y sobre todo también en la parte preventiva. Bien, vamos a ver nosotros que hay un abordaje en lo que es masoterapia. Hay un masaje, por ejemplo, precompetitivo, es decir, cuando el deportista, ya tú estás ahí con el deportista y en 10 minutos o en 15 va a entrar a competir. Lo puedes tú con masoterapia preparar para que entre a competir de una manera más óptima. También está una fase de la masoterapia donde terminó la competencia, ya terminó de pelear, de jugar, lo que sea, ya salió de la competencia, ok, lo abordamos ahí también. Y después de 2 o 3 días de terminada la competencia, lo citamos para hacerle una buena descarga muscular. Bien, son 3 fases, por ejemplo, en la masoterapia. Para abordar a un deportista está la fase precompetitiva, postcompetitiva y también lo que es la descarga muscular. Bien, que ayuda bastante y se combina con las técnicas de stretchings, ¿no? Estiramientos para mantener la flexibilidad del músculo. Porque el problema se da cuando ese músculo se está cortando, se está tensando, está generando tensión de manera crónica, sostenida en el tiempo por la práctica deportiva, y no hacemos nada, bajo el pretexto de que no, yo no hago masajes, ¿no? Solamente movilidad y nada más, no, hay que darle lo que necesita el deportista. Bien, entonces una buena sesión de descarga muscular, que se hace de manera manual, entonces le viene muy bien, muy bien, y unos buenos estiramientos. Bien, salvo pues la parte, aquellos que se dedican al fisicoculturismo, en los que pues buscan hipertrofia, ¿no? Entonces ahí los estiramientos los guardamos para 4 horas después más o menos de haber terminado su entrenamiento, ¿no? No inmediatamente después, sino después de unas 4 horas, más o menos, porque aparentemente últimos estudios están mostrando de que, salvo solamente ellos, ¿ah? Solamente a nivel de fisicoculturismo, cuando tú entrena y todo lo demás, y inmediatamente haces el estiramiento, podrías interferir en el proceso de hipertrofia muscular, ¿ya? Entonces, salvo ellos, todos los demás, inmediatamente después de entrenar, a estirar, señores.
a estirar. Ya sea que lo hagan ahí en su club o en su academia o si llegan a tu casa después, a estirar. Y si tú haces deporte después de correr, levantar peso, lo que tú quieras, o bueno, salvo lo que si quieres hacer, pues dedicarte al fisicoculturismo, ¿no? Si no, bueno, pues después lo que sea que hagas, a estirar. ¿El estiramiento es antes o después de la práctica deportiva? A ver, yo voy a Antes, hacer un estiramiento antes o después de entrenar. antes y después. Ya, si lo hago antes, tiene que ser un estiramiento activo, pero muy corto. Exacto. Ya, muy cortito. No puedo darle un estiramiento fuerte antes de entrenar, por ejemplo, ¿no? Eso se hace después. Después de entrenar, sí, yo voy a tomarme todo el tiempo que necesite para hacer un buen estiramiento. Ya, antes de entrenar, lo que voy a hacer es calentar. La fase del calentamiento es muy importante para evitar lesiones. Y ahí, en el calentamiento, puedo hacer, pues, por ahí un estiramiento activo, pues, leve nada más, ¿ya? Pero el calentamiento sí es lo que va a hacer, va a determinar o va a ser em, puede significar un antes y un después de una lesión, ¿ya? Me puede evitar de una lesión, eso sí, ¿ya? Entonces, son fases, ¿ya? El calentamiento, tú imagínate, ¿no es cierto? Tienes a tu cargo un deportista, ok, va a entrar a competir, le haces una buena masoterapia, un buen calentamiento unos 10 minutos antes o 15 minutos antes de que va a entrar y ahí entra a competir en las mejores condiciones. Vas a evitar una lesión, salvo pues que sea ya una lesión intempestiva de las que hemos hablado, ¿no? Pero lo demás lo vas a prevenir. ¿Bien? Ahí está, mira, las propiedades del frío, lo que ya hemos venido mencionando, ¿ya? Lo que hemos venido mencionando. ¿En qué momento uso el frío? Básicamente en en los primeros 3 días del dolor, ¿ya? Y tengo la opción de usarlo. Hay deportistas, por ejemplo, que después de su entrenamiento también esperan un tiempo para enfriarse, o sea, para no estar con el cuerpo caliente y luego se meten aquí, mira, a las tiendas de agua fría o con hielo, ¿ya? Un ratito ahí y salen, pues, ¿no? Eso ayuda también a disminuir toda esa tensión, esas inflamaciones que puede haber, pues, producido después de un entrenamiento intenso sobre todo, ¿ya? También tenemos al calor en sus diferentes modalidades, ¿ya? El ultrasonido también tiene efectos térmicos, sobre todo en modalidad continua, ¿ya? Pero a niveles más profundos. También tenemos calor superficial como el infrarrojo, las compresas calientes, etcétera, ¿ya? También podemos usarla a nuestro favor. Tienen efectos fisiológicos, ¿bien? Ambos producen analgesia, ambos producen sedación. Y sobre todo el calor también ayuda a favorecer la reparación de tejidos. Si hubo un desgarro, hubo por ahí, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ayudarme con el calor a producir un efecto reparador. Bien, los masajes también tienen un efecto de hiperemia. Es decir, yo con mi masaje puedo también traer más sangre a la zona y ayudar a que haya una mejor, una reparación más favorable. Bien, ahora, en caso de calambre, eh, si el deportista sufre calambre, bueno, hay varios motivos, pero principalmente se va a deber o a la deshidratación o a que ha hecho un esfuerzo mayor al que normalmente hace, o que ya tiene musculatura corta, ¿ya? Evalúa cualquiera de esos tres. Evalúa cualquiera de esos tres. Y te sugiero que sobre todo evalúes la última. ¿Qué tan flexible está esa musculatura? Sobre todo tren inferior, ¿no? Piernas. Los isquiotibiales, por ejemplo, son un paquete muscular que acumula mucha tensión mecánica y por lo general son los primeros que se cortan al sobreuso. Evalúalo. Los rotadores de la cadera también. Entonces, eh, si tú tienes a un deportista que
te viene y te dice, bueno, sí, estoy jugando, pero sufrí calambre, ¿no es cierto? Me acalambré o de repente en la noche cuando estuve durmiendo, sentí calambre, ¿no? Entrené ayer y en la misma noche comencé a sufrir calambres. Entonces, ok, evalúa esa flexibilidad muscular, ¿ya? Porque, bueno, puede estar deshidratado, pero después toma agua y ok, y al rato ya está hidratado otra vez, no hay problema. Ok, de repente se esforzó mucho, es cierto, pasa también. Bien, con un poco de descanso, un día de descanso se soluciona, pero si ya, a pesar de eso, todavía por ahí que se calambra, entonces evalúa la flexibilidad muscular, ¿ya? Ahí está, la masoterapia, bien, en la fase 3 del tratamiento, es cierto. Ya, justo lo que hablábamos, ¿no es cierto? La famosa descargas musculares. La descarga muscular, como ya les dije, o bueno, se los mencioné, no se hace digamos, inmediatamente después de él haber terminado la competencia, ¿ya? Terminó de competir, terminó de entrenar, no se lo haces directamente ahí. Tienes que esperar, por lo menos ¿cuántos días? 2 días más o menos, ¿ya? En 2 días tú lo citas, a ver, le dices, a ver, amigo, ¿no es cierto, señor? Ok, pasado mañana viene, por favor, vamos a hacerle su descarga muscular. Viene tu paciente después de 2 días, le pone su calor, le pones la compresa, el infrarrojo, no lo sé. Evalúas primero, antes de eso, evalúas su rango articular, ¿ok? Evalúas ya la palpación, el tono muscular, se nota cuando hay carga, está más duro, no está tan flexible como tú ves en esta imagen de aquí, mira. No sé si se ve el cursor de mi mouse, pero aquí tú puedes ver que aquí, mira, él está haciendo presión en una fricción profunda, se llama esto. Y bueno, hay un buen tono, él puede hundir sus dedos, ¿no? Pero en un paciente con carga muscular esto se hace menos, ¿ya? No vas a vas a encontrar un músculo que no está tan flexible. Entonces, vas a evaluar y después vas a poner tu calor superficial, unos 15 minutos, y después vas a empezar, a empezar con tu descarga muscular que es manual, ¿ya? Ahí vas a hacer primero, pues, un deslizamiento muy superficial para calentar toda esta zona muscular o la que vas a tratar. Y después vas a cambiar ya a hacer más presión. Ya se pasa a una técnica de fricción, se llama esto, ¿ya? Fricción, primero superficial y luego profunda. ¿Ya? La fricción profunda, cuando tú comienzas ya a hacerle fricción profunda al deportista que tiene sobrecarga muscular, va a sentir dolor. ¿Ya? Es normal que sienta dolor. Tampoco vas a torturarlo, pues, ¿ya? O sea, diferenciemos un poquito ahí. No vas a ser un verdugo de tu paciente. No vas a hacerlo doler hasta que, pues, él prácticamente no sepa qué hacer, ¿no? Ya, o sea, hay que trabajar a tolerancia del paciente, pero un poquito más tal vez sí, pero a tolerancia de él de todas maneras, ¿ya? No vamos a ser pues tampoco tan agresivos con esta descarga muscular, ¿ya? Ok, entonces le hacemos la descarga, el tiempo suficiente, lo que corresponda, ya según los segmentos que vayamos a trabajar, y luego después de que ya terminaste con la parte manual, donde ya el paciente dijo, ah, ya gritó un poquito, ¿no es cierto? Ya, ok, ya lo descargamos, entonces pasa a la parte de estiramientos, ¿ya? Ahí mismo, en camilla, o en colchoneta, lo pasa cualquiera como quieras. Una buena sesión de estiramientos. ¿Ya? Ahí sí vas a tener que también hacerlo doler un poquito. Pero ese paciente tiene que irse con la musculatura libre, descargada, más flexible. ¿Para qué? Para que él sienta más ligero y así posiblemente tenga que repetir esas sesiones de manera frecuente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que él se mantenga siempre óptimo, ¿ya? En óptimas condiciones. Llega un punto en que el deportista a nivel competitivo, sus dolores son constantes. Y llega un punto en que de repente, por alguna causa, pues, necesitas descargas musculares constantes.
Ya, y está bien, eso es normal también, porque está exigiéndose más de lo normal, ¿no? Entonces, o quizá le están haciendo una descarga muscular, pero solamente la parte manual, más no la parte de estiramientos también. El stretching es importante, va de la mano. Ya, entonces yo combino los dos y tengo un mejor resultado. Tengo un mucho mejor resultado. ¿Bien? Ok. Agentes físicos ya sabemos, lo que acabamos de mencionar. También tenemos ya, en casos más graves, pues donde hubo una fractura, un desgarro muscular o hay una inflamación crónica, puedo usar también mis agentes físicos como qué, como el magneto, el láser, también, ¿ya? También lo puedo usar. Eso ayuda a la regeneración, ¿bien? A la regeneración. Ahora, hay otras técnicas también que vienen muy bien, por ejemplo, la punción seca o la electropunción, ¿ya? Son técnicas semi-invasivas, pero vienen muy bien, con muy buenos resultados, sobre todo en casos del dolor crónico, ¿no? Por problema muscular o tendinoso, viene bien la punción seca o la electropunción, ¿bien? Frente al tratamiento convencional, por ejemplo, tenemos la punción seca aquí y por aquí, por el otro lado, tenemos pues el tratamiento convencional con masaje, agentes, todo lo demás, ¿ya? Por sesión, mientras que en general, en promedio, mi abordaje convencional tiene un 30% de mejoría por sesión, más o menos. Con la punción seca y electropunción yo tengo un 70% de mejoría por sesión aproximadamente. Bien, entonces estamos hablando de una terapia que si bien es cierto es semi-invasiva, pero en dolores crónicos, estoy hablando en fase crónica del dolor, ¿ah? No en fase aguda, sino crónica, ¿ya? Tiene un mejor resultado en cuanto al tiempo de recuperación. Bien, entonces, si no manejan la punción, yo les recomiendo que hagan un taller de punción seca o más de un taller para que puedan, básicamente, practicar, ¿ya? Básicamente ahí es práctica nada más. Y viene muy bien para este tipo de problemas crónicos del dolor, ¿ya? Sobre todo cuando queda inflamación, puntos gatillo, puntos de dolor. Ahí, ahí. Crónico, ¿ya? Crónico. Tuve el caso de un paciente, un compañero del equipo me recomendó un paciente. Me dice, mira, tengo un amigo que está entrenando con otro equipo y ha tenido una lesión en el hombro. ¿Ok? Le digo, a ver que venga, ¿no? Vino, nos hicimos amigos, ¿no? Lo conocí, bueno, lo evalué. Tenía un problema a nivel de ligamento en hombro, ¿ya? A él le habían hecho un suplex también, o sea, en entrenamiento le habían ganado la espalda y lo habían tirado para atrás. Así lo levantan y te tiran para atrás, ¡pum! Y él cayó de hombro. Entonces ya tenía un poquito más de un mes con el dolor, ¿no? No se hizo nada, dijo, de repente me va a pasar, no le pasó, se hizo más grande el problema. Entonces comenzamos primero el abordaje convencional, normal. Ok, él no podía, en la abducción, no podía hacer una abducción más allá de 90 grados, ¿no? A los 90 grados ya sentía el dolor. Ok, una sesión lo abordamos de manera convencional, ok, con los agentes que corresponden y todo lo demás. La masoterapia, los estiramientos, ok. A la siguiente sesión vino un poquito mejor, aunque no del todo. Todavía no podía abducir a más de 90 grados, ¿ya? Entonces, ok, bueno, ¿qué hago? Ok, lo quiero recuperar rápido. Ok, usé más o menos los mismos agentes, pero incluí punción seca, ¿ya? Incluí punción seca. Hicimos la punción seca, en musculatura de hombro y a nivel de tendón también. Y pues a la tercera sesión ya podía abducir el hombro a más de 90 grados. O sea, vino con una mejoría notable, aunque todavía faltaba, ¿no? Entonces con él hicimos todavía, lo cité con más espaciado en los días, porque hicimos punción por lo menos 3 veces, en 3 sesiones. No podía hacer punción seguido, ya la punción seca no se hace seguido. Tienes que esperar por lo menos 2 o 3 días entre sesiones, ¿ya? Y ya la quinta sesión ya no fue necesaria punción. Y desde ahí, pues ya no vino más también, ya se está entrenando nuevamente. O sea,
Le vino muy bien, le vino muy bien. Entonces encontramos los puntos de dolor, los puntos gatillo que estaban ahí fastidiando, algunos tendones también estaban ahí todavía inflamados, entonces punzamos en ambos, ¿no? Y con buenos resultados, con buenos resultados, ¿ya? En fascitis plantar también viene muy bien la punción seca o la electropunción, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Soluciones al problema, lo sacas rapidito. Y después ya tienes que abordarlo de otra forma, lo que queda, pues la parte ya de las otras zonas de la pierna y el paciente puede recuperarse más rápido. Entonces, es una muy buena técnica. Les recomiendo que la aprendan. Les recomiendo que la aprendan. Bien, también tenemos ultrasonidos que tienen efectos térmicos pues, y mecánicos, ¿no es cierto? Ayuda a la microcirculación con sus efectos mecánicos. Podría ayudarlo yo también para controlar el edema, la inflamación, ¿no? Y ya los efectos térmicos, pues ya cuando yo quiero ayudar a que haya una mejor reparación de un daño más interno que haya podido tener o mejorar la flexibilidad también. ¿Bien? Y pues también ya en otra fase más avanzada, ya cuando controle el dolor y la inflamación, ya pasar a los ejercicios de rehabilitación. Aquí ya viene todo lo que es ya el movimiento, ¿no? ¿Cómo readaptarlo? Pues, ¿no es cierto? Ejercicios de propiocepción, equilibrio, coordinación, según las necesidades del paciente, pues, ¿no? Sobre todo en casos pues, de una lesión en tobillo, o rodilla, cadera, ¿no? Donde pues hubo un problema ahí que lo obligó a parar un buen tiempo y yo tengo que readaptarlo ahora, ¿no es cierto? Entonces puedo trabajar con ayudas, por ejemplo, tenemos la pelota bobat, ligas de resistencia, bandas de resistencia, balancines, etcétera, ¿no es cierto? Conos, si quiero comenzar a trabajar, ya darle un trabajo pues ya de coordinación, etcétera, ¿ya? Escalera sueca, rueda de hombros, puedo yo usar herramientas para, para reacondicionarlo al deportista, ¿ya? Entonces, son herramientas que yo tengo, pues, para yo devolverlo nuevamente a su práctica deportiva. El fortalecimiento es importante, ¿ya? Voy a pasar, depende del daño, puedo pasar de un fortalecimiento de manera pasiva o de manera, de repente, usando los ejercicios isométricos para después llevarlo ya a ejercicios de movilidad, ¿no es cierto? Isotónicos, ¿ya? Entonces, voy a aprovechar las contracciones concéntricas o excéntricas según lo que yo necesite, ¿ya? Entonces, vamos a ir usando los pesos de menos a más y la movilidad también va a ser de menos a más y fortalecer, pues, lo que el paciente necesite. No todos van a necesitar lo mismo, ¿ya? Entonces, voy a usar yo según lo que el paciente requiera. Bien, eso puede llevar un tiempo más o menos según el tipo de lesión y la respuesta del paciente. Bien. También puedo usar balance, estos que ven aquí, estos roll, que es, bueno, lo usan bastante para lo que es liberación miofascial también. ¿Ya? Vemos aquí, por ejemplo, a la paciente que está aquí en este extremo de la pantalla, trabajando equilibrio. ¿Ven? Trabajando equilibrio, posiblemente haya habido un daño ahí en tobillo, rodilla, en los esguinces sobre todo, ¿ya? Que demoran un poquito, sobre todo cuando es más de rodilla. Los esguinces de rodilla son eh, un poquito más em, resistentes a la terapia, ya se demoran un poquito más, demoran. Bien, ok. Y tenemos, no se olviden esto, ¿ah? Importante para prevenir lesiones también, los estiramientos. Ya los estiramientos para mantener flexibles esos músculos, para que me respondan bien al entrenamiento. ¿Ya? Entonces ahí sí juegan un papel muy, muy importante, ¿ya? No nos vayamos a olvidar. Sobre todo en la que es la prevención. ¿Ya? Ahí tenemos, mira, el masaje deportivo. Todo lo que yo voy a conseguir con mi masaje deportivo reduce la tensión muscular, aumenta el flujo sanguíneo, elimina las toxinas, reduce el dolor y prepara los músculos. Bien, los estiramientos ya los mencionamos. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ah, sí, profesor. ¿Por Sí, qué?
¿Por qué se tiene que dar el masaje deportivo después de 2 días de haber realizado el deporte? Ah, ya, te refieres a la descarga muscular. Sí, a la descarga muscular, ajá. Ya. ¿Por qué? Porque después de la competencia, Ya. la musculatura queda maltratada de por sí. Ah, De ya, por ya. sí, de por sí. Ya sobre todo cuando en los que competimos en deportes de contacto, eh, por la intensidad de la competencia, porque ahí todo el mundo quiere ganar, entonces todo el mundo va a ir a matar, Sí, exacto. el cuerpo queda maltratado, queda de por sí, queda ya magullado, queda tenso, queda fatigado. Entonces, usar una técnica de descarga que de por sí ya es agresiva, justo después de la competencia es maltratar más al deportista. Ah, ya, o sea, podemos Entonces, generar más daño. claro, entonces hacemos un masaje post-competitivo, que decir que es con la técnica Relajante. de deslizamiento lento y un poquito de presión, nada más. O una fricción leve. Como Una un fricción, masaje relajante, por ejemplo. claro, un masaje relajante, pero con un poquito más de presión, sin llegar a hacerle doler, ¿no? Y lento, nada más. Ahí sí hacemos lentos. Lo hacemos a una velocidad lenta, nada más. Hacia los ganglios linfáticos, Como un ¿ya? drenaje, así, Como un combinado con drenaje. un masaje relajante. Efectivamente, como un drenaje. Así nada más, ¿ya? Ah, ya. Antes de la competencia, sí usamos parecido, o sea, muy suave, muy relajante, pero a mayor velocidad. Ahí sí Más hacemos enérgico, ¿no? más enérgico, ahí Exacto. amasamiento, deslizamiento y enérgico, Más para enérgico. despertar la musculatura. Y usamos percusiones también, percusión. Ah, ¿Ya? Pero el postcompetitivo sí es solamente un relajante como tipo drenaje y podría ser un poquito más de presión, pero ahí sí es lento, suave nada más. ya. ¿Ya? 2 días después sí, ya viene por su descarga y ahí sí, pues, le va a doler, ¿no? Ah, ya, profe, Le va a gracias. doler. Por esa razón no se usa la descarga inmediatamente después de la competencia. Mm, ya, profe, gracias. Tenía No, gracias dudas. a ti. Gracias a ti. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Antes de ir terminando ya. Ya nos fuimos de la hora, pero ha valido la pena, creo yo. Ya ha valido la pena. ¿Nada? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces yo les agradezco bastante su asistencia. Ya quizá vamos a tener oportunidad en las que nos vamos a ver ya personalmente, en otros cursos, en otros talleres. Gracias por su asistencia nuevamente aquí. Para mí ha sido un gusto dirigirme a ustedes. Espero hayamos dejado de la mejor manera la explicación, hayamos tenido una buena explicación, me haya dejado yo entender y dentro de todo hemos podido compartir lo que en 2 horas podríamos compartir. Bien. A ver, dice, la descarga muscular siempre debe ser intensas. Mira, por lo general sí, pero tampoco al punto de que el paciente de que se desespere por el dolor. O sea, vamos de menos a más, ¿no es cierto? Primero suave, primero un relajante, así un deslizamiento hasta que ese músculo está caliente, esa zona, ese segmento esté caliente, ya la temperatura haya subido. Se puede notar, ¿no es cierto? Con el dorso de la mano tocas y ya está más caliente. Y ahí comienzas a ir ya aumentando la presión, hasta que el paciente comienza a sentir ya esa incomodidad, porque claro, va a sentirlo, ¿no? Si un músculo está cargado y tú lo quieres cargar, sí, le va a doler un poquito. Tampoco es que lo vas a maltratar, ¿no? O sea, así, ¿no? Al punto de que el paciente ya no quiera regresar nuevamente a hacerse una descarga. ¿Me dejo entender? Así va, ¿ya? Ya, dice, un paciente que ya se operó de la rodilla, pero sigue con dolores fuertes. Puede ser rehabilitación física o no, ya tiene que hacer una reevaluación. ¿Por qué está sintiendo esos dolores fuertes? ¿Qué tipo de operación tuvo? No sabemos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fue la operación? Este, y ver, o sea, si ya fue hace 2 años la operación, ver si nuevamente, o sea, qué está pasando ahora? Si vemos que no hay, o sea, a pesar de la operación ya está todo bien adentro, bueno, ver por dónde está viniendo el dolor, ¿no? Ver qué es lo que le falta. De repente algo más está pasando ahí, ¿no es cierto? Se operó, no cumplió con lo que tenía que cumplir y nuevamente recayó, no sabemos. Habría que ver qué es lo que está pasando ahí, en base a eso determinar, ¿no? Podría hacerlo así. Listo, no, no te preocupes.
Listo, chicos. Muchas gracias. Conmigo ha sido todo por hoy y nos esperamos en otro curso u otro taller también virtual o presencial. Muchas gracias con todos. Buenas tardes. Pásenla bonito. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profesor, lo explica muy bien y es entendible. Muchas gracias. Gracias a ustedes también.